Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo gigante para todos ustedes. Bien, quiero compartir este video a esta hora del día, acá ya en Argentina, Bahía Blanca, y quiero compartir una palabra que habla acerca de un concepto que se usa mucho en la sociedad, culturalmente se define de una manera, pero la Escritura lo cita en varias oportunidades, sobre todo en el Nuevo Testamento. Los apóstoles hacen uso de esta palabra y recomiendan muchísimo con respecto a hablar el tema de la conciencia. Y quisiera hablar de la conciencia, quisiera hablar un poco de la conciencia, de nosotros como cristianos, cuál es nuestra conciencia, cómo se define la conciencia. A veces creo que no tenemos la claridad en relación a aquello con respecto a lo que la conciencia en sí está definida de esa forma. Y quiero leer unos versículos de su palabra en el libro de Pedro, Primera de Pedro, en el capítulo 3. Voy a leer algunos versículos de este capítulo. El versículo 8, donde Pedro, bueno, ya hay un título canónico y dice una buena conciencia, y en el versículo 8, el capítulo 3 de Primera de Pedro dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Y de ahí voy a saltar a los versículos que están un poco más abajo. Ahí me voy al versículo 16. Dice, tened buena conciencia para los que, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así quiere, que haciendo el mal. Y después de leer esto, quiero definir, amado, o hablar un poco del concepto de conciencia. Y la definición de la palabra conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema valórico. Y en el sistema cultural o culturalmente, la conciencia está definida y se ocupó muchas veces en un sentido caricaturesco, donde se colocaba o aparecían imágenes donde un hombre tenía en esta parte del hombro una especie de ángel bueno y en esta otra parte del otro hombro un ángel malo. Y así de alguna u otra forma se definía la conciencia o se hacía mostrar a la gente con respecto a la conciencia. Pero bien, la conciencia es la capacidad racional interna que da testimonios de nuestro sistema valórico. Es decir, la conciencia se desarrolla a lo largo del tiempo en nosotros, en nosotros. Lo que no tiene que la conciencia terminar estableciéndose en nosotros es como una especie de juez. ¿Por qué razón? ¿Por qué no debe ser un juez? Porque al final es a quien más le prestamos oído a la hora de ser juzgados nosotros a sí mismos, o a hacer una especie de introspección y evaluarnos a nosotros mismos. Muchas veces la conciencia nos hace errar, la conciencia nos hace tener malas decisiones, amado. El apóstol Pablo en otros pasajes de la Biblia habla de cómo la conciencia los acusa y los aprueba algunos discípulos. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y cuando cito esta escritura me doy cuenta de que nuestra conciencia necesita ser reeducada. Y si no educamos nuestra conciencia, vamos a estar en serios problemas. ¿Por qué razón? Porque como ya lo decía, la conciencia es el sistema valórico que está en nosotros internamente y que nos acusa o nos aprueba muchas de las acciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros hemos dejado a la conciencia nuestra, estimados hermanos, la dirección y la decisión de nuestros caminos, y hemos dejado que la conciencia decida si algo es bueno, algo es malo, esa conciencia, para que realmente tenga respaldo, para que tenga de verdad autoridad, esa conciencia debe ser educada bajo los principios de su palabra. Porque nuestra conciencia fue educada antes de venir a Cristo por los sistemas valóricos de nuestro hogar, nuestro entorno, nuestra familia,
de la cultura donde estábamos, la ciudad, la familia de la que nosotros veníamos, el sistema educativo donde nosotros nos educamos, en fin, todos los valores éticos y morales, hasta los espirituales, de los cuales recibimos de aquellas personas y de nuestro entorno en que nosotros nos desarrollamos. Pero ¿qué pasa cuando una persona vivió en un hogar lleno de mediocridad, lleno de violencia? Su conciencia fue educada bajo la violencia de un hogar, de una familia disfuncional. Entonces esa conciencia está educada bajo ese desarrollo cultural. Y cuando una conciencia crece bajo ese desarrollo cultural de violencia, de una familia disfuncional, lo más probable es que esa conciencia ya ha sido educada de esa forma. Entonces, a la hora de encontrarse muchas veces en un conflicto de esa índole, es muy probable que la conciencia apruebe algunas cosas que son malas, pero las apruebe porque creció en ese entorno, y desapruebe otras que pueden ser buenas, pero sin embargo a él le parecen malas. Entonces, por eso la invitación es a educar nuestra conciencia. Ya lo decía en el pasaje bíblico que acaba de leer, lo voy a volver a citar, donde a la iglesia o a los hebreos se le escribe esta palabra, y en Hebreos en el capítulo 9, el versículo 14, es interesante lo que dice aquí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios. Si nosotros no educamos nuestra conciencia, si no de verdad, amados, sacamos aquellas cosas que en nuestra conciencia están erradas, están, amados, torcidas, vamos a creer que estamos sirviendo a Dios de forma correcta. Vamos a desarrollarnos en la vida cometiendo una serie de errores, una serie de equivocaciones. Y de seguro, amado, nuestro sistema valórico muchas veces, como está mal educado, como está mal formado, muchas veces terminamos aprobando cosas y desaprobando algunas que a lo mejor no están en la voluntad del Señor. Pablo es enfático en decir aquello, que sus conciencias les aprueban y les acusan. Es decir, es eso lo que nosotros muchas veces a lo que le hemos dado crédito. Hay gente que dice, si lo que hago no me provoca sentimientos de culpa, es porque está bien, es porque es bueno. Y mucha gente tiene una medición de lo que es el pecado de acuerdo a lo que su conciencia le dice. Y tenemos una sociedad, amado, donde no siente remordimiento. Tenemos una sociedad hoy, amado, no tan solo una sociedad del mundo, tenemos una sociedad cristiana que no siente remordimiento, que no siente pecado, que no se siente culpable, que no se siente un pecador, porque su conciencia está educada, amado, de mala forma, fuera de los principios de la palabra. Entonces, una sociedad que se está desenvolviendo y desarrollando el día de hoy, donde hay una aprobación constante, y esta frase que voy a decir es la que más usa, amado, la iglesia, al decir que vivimos en una sociedad que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y eso va a seguir sucediendo. ¿Por qué razón? No porque tenga que cumplirse la palabra, por el simple hecho que la conciencia de estas personas creció bajo ese concepto de disciplina, donde estuvieron en un hogar lo decía hace un instante, un hogar que experimentó violencia, o que en un hogar donde los vicios, el alcohol, el cigarro, la droga, eran elementos frecuentes desde niño. Un niño ve todo ese comportamiento, un niño crece en ese entorno. Y para ese niño su conciencia está siendo educada, que esto no es malo. Cuando tiene un padre violento, cuando tiene un padre que lo pasa en la cárcel, sale de la cárcel, entra a la cárcel, sale de la cárcel, delinque, mata, en fin, para ese niño su conciencia está siendo educada bajo ese principio de violencia. Entonces el niño no va a ver, amado, que eso sea malo. Al contrario, su conciencia lo va a aprobar. Por eso hoy tenemos un montón de jóvenes en la sociedad que están actuando por violencia, por un instinto natural, porque su conciencia no les acusa y no sienten remordimiento, no sienten pena, tristeza por lo que están haciendo, porque su conciencia no los acusa, porque su conciencia no les hace sentir el peso de la responsabilidad de lo que ellos están haciendo. Entonces, este concepto de decir, si no me acusa, si no me hace sentir mal lo que estoy haciendo, es porque no está mal delante de Dios. Es que no está mal delante de tu conciencia, simplemente sí. Barack Obama, aproximadamente, me parece que es el 2004, cuando él se le hace esta pregunta, después de ser electo presidente de los Estados Unidos, él asiste a un programa cristiano
donde se le hace una pregunta en medio de toda la entrevista. Y la pregunta que se le hace a él se le dice, ¿qué es el pecado para él? Y Barack Obama responde lo siguiente. Dice, el pecado para mí es estar fuera de la alineación con mis valores o mi escala valórica. Y parece una respuesta bastante lógica, porque todo lo que es pecado es todo aquello que está fuera de mi sistema valórico. ¿Y qué pasa si tu escala valórica está mal diseñada? ¿Qué pasa si tu sistema valórico fue mal formado desde tu niñez? ¿Qué pasa si tu sistema valórico, estimado hermano, recibió una pésima instrucción cuando fuiste niño? Es decir, la medición que vas a hacer con respecto a lo que es pecado, lo que es bueno y malo, va a ser en relación a la información que tú tienes en tu interior, entregada por, ya lo decía al principio, por tus padres, tus hermanos, tus amigos, el entorno, tus redes de apoyo, la sociedad en la que vivías, el barrio donde vivías, las leyes que se generaban ahí culturalmente. Y cuando creciste en eso, tu escala valórica está torcida si no tienes los principios bíblicos de su palabra. Por eso la invitación de este apóstol Pedro, que lleguemos a tener una buena conciencia, es porque necesitamos de verdad educar nuestra conciencia. Necesitamos absolutamente ponerle mucha atención, amado, a este principio fundamental, educar nuestra conciencia, porque no todo lo que nosotros consideramos como valores éticos, morales y espirituales están bajo los principios de su palabra. Entonces necesitamos ir a las escrituras y hacer una indagación si todo lo que nuestra conciencia tiene está de acuerdo a los principios de Dios. Nuestra conciencia, nuestro sistema valórico, está de acuerdo a los planes, los diseños del Señor. Nuestro sistema valórico está en esa voluntad de Dios. Necesitamos definitivamente preocuparnos, amados, y poner atención a aquello. Entonces dice el versículo 8 del capítulo 3 de la primera epístola de Pedro, dice, en fin, sed todos de un mismo sentir. Y está hablando de lo que experimentamos por dentro, de cómo nosotros enfrentamos, amados, los distintos escenarios con nuestra conciencia, con nuestro sentimiento, con nuestro sistema valórico. Y dice, estén todos en el mismo sentir. Primero, necesitan ser compasivos, porque nuestra conciencia nos ayuda a tener compasión, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamados a heredar bendición. Bendición. El versículo 16 dice, tened buena conciencia. ¿Por qué necesito tener una buena conciencia? Escucha lo que dice aquí. Aquí te da la razón por qué tienes que tener una buena conciencia. Dice, tened buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Es decir, si tenemos una conciencia limpia, una conciencia educada, nos va a dar lo mismo lo que la gente diga, porque tenemos una conciencia tranquila. Pero si esa conciencia va a estar tranquila, amado, cuando está educada por la palabra del Señor, cuando tenemos los principios de Dios establecidos en nuestra vida, podemos tener la tranquilidad de cómo hemos caminado y de cómo hemos vivido, de cómo hemos dirigido nuestra vida, está en la voluntad del Señor. Pero cuando comenzamos a recibir críticas, amado, y creemos estar en lo cierto, y creemos estar en lo bueno, pero no tenemos una relación, una comunión con las palabras, lo más probable es que muchas de las murmuraciones y de las cosas que hable la gente de nosotros terminen siendo verdad, por el simple hecho de que no hemos educado nuestra conciencia. No hemos educado nuestra conciencia. Tienes que preocuparte. Esto tiene que hacerte meditar, porque si tu vida, amado, ha sido una vida donde para ti eres lo mejor, eres lo bueno, eres sabio en tu propia opinión, nunca te equivocas, nunca fallas, hay un problema dentro de ti. Es que tu